Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno. Segunda parte. Segunda parte de 5 entregas que ya hicimos la primera. La parábola de las 10 vírgenes. Periscopio. Periscopio. Un poco inusual a estas horas. Y bendecimos desde ya a aquellas personas que están conectadas y aquellas que se van a conectar. Saludamos a todos aquellos que ya se conectaron y que van a participar en este en vivo, periscopio. Qué bueno. Comparte este video, déjenos sus impresiones y vamos de inmediato por la segunda parte, las 10 vírgenes. La segunda entrega de 5 que estamos pensando hacer de esta parábola. Bien, vamos a iniciar aclarando y insistiendo en un elemento que se debe tener en cuenta. Cuando se van a analizar las parábolas de la Biblia, especialmente las del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento también tiene parábolas, es necesario analizar en base al marco de la crítica de las formas de los evangelios. Lo voy a repetir. Cuando se va a estudiar las parábolas, es necesario analizar en base al marco de la crítica de las formas de los evangelios. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, usted tiene que estudiar para tener una correcta interpretación. Primero, el material verbal doctrinal. El material verbal literario o doctrinal, que son aquellas cosas que fueron transmitidas de manera independiente. Segundo, el material histórico, que va a dictar los hechos y las narraciones. Tercero, el análisis de la estructura externa. Cuarto, la intención, importante, la intención del autor cuando está proponiendo su unidad literaria, sea religiosa, sea social, sea política. Intención del autor. Es lo cuarto. Lo quinto, la intención literaria. Ya lo dijimos en la primera entrega de la parábola de las 10 vírgenes. Estamos ahora en la segunda parte de la parábola de las 10 vírgenes. La segunda parte de 5 entregas que pensamos con la ayuda del Eterno hacer. Lo quinto es la intención literaria. Si usted no toma en cuenta la intención literaria, usted va a predicar, la gente se va a gozar, usted va a dar una disertación, la gente va a alabar, pero va a estar desviado totalmente de lo que el autor, el escritor, tenía en mente con la intención literaria. Y la intención literaria puede ser múltiple, puede ser comunicar, informar, exponer, relatar, narrar, instruir, enseñar, educar, adiestrar, predicar, pregonar, difundir, inculpar, denunciar, acusar, alentar, exhortar, reprender, amonestar, mandar, preceptuar, establecer, confesar, declarar, descubrir o manifestar. Si usted no tiene en cuenta la intención literaria de lo que está leyendo, usted podrá ser aplaudido, elogiado, pero estará distorsionando las escrituras y haciendo una eisegesis. Lo sexto que tiene que tener en cuenta es la comunidad inmediata. ¿A quién se dirige lo que está escrito? Y muchas veces en el ámbito evangélico cristiano se toman textos fuera de contextos, se hace la famosa revelación ilustrativa, porque se oye lindo, se oye bello, se oye bonito, se oye ingenioso, pero tengo que tener en cuenta, en sexto lugar, la comunidad inmediata. En séptimo lugar, la cultura de aquel entonces. ¿Cuál es la cultura? La formación
¿Qué hay en la mente de la gente? ¿Cuál es la mentalidad, la cosmovisión de ese público? Octavo, se debe tener en cuenta la cultura del texto inmediato. En noveno lugar, la filosofía de vida. ¿Cuál es la filosofía de vida de lo que se está escribiendo? En décimo lugar, usted tiene que tener en cuenta, en cuanto a las parábolas, el matiz o el tono que lleva la parábola. Tiene que tener en cuenta el mundo económico. Tiene que tener en cuenta el estilo estructural. Óigalo bien, estilo estructural del que escribe. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuál es la advertencia inmediata? Contrario o en contraposición a no interpretar especialmente la parábola de las 10 vírgenes con un matiz escatológico. También uno de los factores a tener en cuenta es el mundo inmediato de Jesús. ¿Cuál es en el siglo I el mundo inmediato de Jesús? Tanto el que heredó como el presente al momento de disertar las parábolas. Entonces, ya lo dije en el primer video, hay tres interpretaciones. El contexto inmediato, que es la tradición e interpretación del mundo inmediato de Jesús y su contexto. Está la interpretación eclesiástica posterior, que relacionó la parábola, y culpa de esto los padres de la iglesia, la iglesia como la relacionaron y tomaron la parábola para ponerlo como que la parábola se refería a la iglesia como la novia de Cristo, y la parábola en su contexto original no tiene que ver nada con la iglesia. No estoy diciendo nada del otro mundo. Si usted es exégeta, si usted es biblista, si usted dice que está en la sana doctrina, en la correcta doctrina, la parábola de las 10 vírgenes no tiene que ver en nada con la iglesia. La culpa de esto la tienen los padres de la iglesia, que tomaron esa parábola para decir que esa parábola se estaba refiriendo en la evolución teológica a la novia de Cristo, que es la iglesia. Y ahí relacionaron la iglesia como novia de Cristo, la venida del reino, la preparación para la segunda venida de Jesús, pero ahí en esa parábola también metieron, que no está incorrecto, la importancia de la fe y las obras en la vida piadosa diaria. Ahora, hay una tercera interpretación que es la tradición e interpretación occidental del siglo XX y del siglo XXI. ¿Qué vamos a ver? Recordemos, solamente a manera de recordatorio, que en la parábola de las 10 vírgenes, y estamos en esta segunda parte, están las características del reino de Dios en las parábolas, que son inclusión, crecimiento, valor, exclusividad, separación, responsabilidad, justicia, amor, misericordia, gracia, humildad, perseverancia y universalidad. Es bueno que sepamos que la interpretación eclesiástica posterior relacionó la parábola de las 10 vírgenes con 12 axiomas. ¿Cuáles fueron estos axiomas que se hablaban después de la destrucción del templo en el siglo II, en el siglo III y en siglos posteriores? Bueno, primero, que se tenían que estar preparados o preparados para la llegada inminente del reino. Segundo, que se tenía que tener sabiduría para saber enfrentar las adversidades y contratiempos de la vida. Teníamos que estar preparados para enfrentar desafíos y situaciones imprevistas en la vida antes de la llegada del reino. También la importancia de ser prudentes, sabios y justos en nuestras decisiones y acciones diarias. La manifestación plena del reino de los cielos, la fe y la esperanza en nuestra vida para vivir con propósito, significado y dirección.
la venida del reino, la preparación para la segunda venida de Jesús, la importancia de la fe y las obras en la vida diaria, practicando y viviendo el respeto y valorar a los demás en su justa medida. También se insistía en ser pacientes, ser perseverantes para vivir de manera más segura y responsable. También la importancia del amor, de la compasión en nuestras relaciones y vivir practicando más bondad, empatía y conexión con los demás. La importancia de ser precavidos y estar preparados y vigilantes, ya que no sabemos cuándo llegará el momento de rendir cuentas. También se referían en esos primeros años de la iglesia a la incertidumbre del momento de la llegada del reino y la necesidad de estar preparados para tal acontecimiento y la importancia de vivir con equilibrio, tacto y sensatez. Lo voy a repetir. La iglesia primitiva insistía, siglo I, siglo II y siglos subsiguientes, en la importancia de vivir una vida con equilibrio, tacto y sensatez. También un axioma que no se quedaba fuera era la preparación y la vigilancia, que en este caso, en la parábola de las 10 vírgenes, en espera del novio, simbolizando la venida del reino de Dios. Ahora bien, ¿qué pasó con esa parábola? Con esa parábola, los padres de la iglesia o los llamados padres de la iglesia desarrollaron el concepto de que hoy todavía muchos lo tienen, la imagen del triunfo escatológico. Los padres de la iglesia desarrollaron el concepto de la imagen del triunfo escatológico. ¿Y qué es esto, doctor Paulino? La participación de los discípulos y los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Todos los creyentes en la celebración de las bodas. Y esto es imagen del triunfo escatológico. ¿Por qué? Porque ellos, claro, ponían la iglesia al junto de la parábola de las 10 vírgenes y elaboraban la imagen de la iglesia como novia de Cristo para elaborar conceptos teológicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que un concepto trae otro y incluyeron esa imagen de la parábola de las 10 vírgenes y la unieron. ¿Con qué? Con las bodas del Cordero. ¿Cómo? Sí. Lea la historia de los padres de la iglesia. Toman la parábola de las 10 vírgenes y la unen con la imagen de las bodas del Cordero. Pero ese es otro tema que no voy a tratar ahora. Ahora, ¿cuándo será el reino de los cielos? Como se pone en la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, ¿cuándo será el reino de los cielos como 10 vírgenes? Bueno, cuando Él venga al final de los tiempos. Si usted analiza la parábola anterior sobre el padre de familia y los sirvientes, que está en Mateo 21, versículos 33 a 46. Oiga bien, luego viene más adelante, avanzado las 10 vírgenes, y el siguiente está la parábola sobre los talentos en Mateo 25, del 14 a 30. ¿Y qué pasa? Que todas pertenecen a la misma época. Las tres parábolas hablan de un señor ausente. Las tres parábolas hablan de un señor ausente, pero en cada caso vuelve a ser lo correcto por los encargados de ciertas responsabilidades durante su ausencia. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las parábolas ahí en ese renglón pertenecen a la misma época. En la primera parábola, que es la del padre de familia y los sirvientes, en Mateo 21, del 33 al 46, ¿qué tenemos? Nuestra responsabilidad como comunidad. Nuestra responsabilidad como comunidad. Estoy contextualizando. En la segunda, las 10 vírgenes,
la responsabilidad nuestra, pero como de forma individual, la responsabilidad de nuestra vida individual. Y la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, nuestra responsabilidad en asuntos relacionados con el reino. Con el reino, es decir, cuidar los negocios del reino durante la ausencia del Señor. Ahora, bendecimos a todos aquellos que se siguen conectando y aquellos que están compartiendo el video. Es importante que usted dé su opinión y nos diga, nos escriba, es importante. No importa que fuera de la correcta interpretación usted crea lo que crea, opine lo que opine, usted puede opinar, siéntase libre, siempre con ética, con decencia y con respeto. Entonces, en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes establece 16 principios que se deben practicar en 9 categorías. Lo voy a repetir. En Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes establece 16 principios a practicar diariamente en 9 categorías. No se me desespere. Recuerde que me faltan 3 videos más aparte del de hoy. Y yo sé lo que usted quiere escuchar. Entonces, voy a repetir. Tome nota, busque una libreta o vaya a su laptop y copie esto que voy a decir, porque esto no está en Google. Con mucho respeto lo digo. No lo busque, que no está en Google. En Mateo 25, 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes establece 16 principios a practicar diariamente en 9 categorías. ¿Cuáles son esos 16 principios? Bueno, sabiduría, cordura, prudencia, sagacidad, sensatez, sabias decisiones, previsión, preparación, prevención, capacidad de esperar, equilibrio, tacto, percepción, entendimiento, discernimiento, capacidad de esperar con paciencia, con constancia, con equilibrio, con tacto. Entonces, esos 16 principios que son importantes para la vida piadosa se desarrollaron en la iglesia primitiva durante años en 9 categorías. ¿Cómo? Sí, 9 categorías. La primera categoría en la parábola de las 10 vírgenes, la categoría 1, que era la categoría de sabiduría, prudencia, justicia y decisiones acertadas. La segunda categoría, la categoría de planificación, preparación, previsión y prevención. La tercera categoría, la categoría de percepción, moderación, equilibrio, sensibilidad y tacto. La cuarta categoría, la categoría de conocimiento, discernimiento, entendimiento y sagacidad. La quinta categoría, la categoría de conducta, el comportamiento humano, el estilo de vida, la actitud y la mentalidad. La sexta categoría, la categoría de oportunidad, iniciativa, proactividad y acción. La séptima categoría, la categoría de fe, convicción, esperanza y optimismo. La octava categoría, la categoría de humildad, precaución, estar alerta y vigilancia constante. La novena categoría, la categoría de amor, espiritualidad, fe, devoción y compasión. En estas 9 categorías se desarrollaron los principios en la iglesia primigenia, en la iglesia primitiva, y los padres de la iglesia conocían estas 9 categorías. Ahora, la principal categoría, voy a ir desarrollando categoría por categoría si el tiempo me lo permite. Si nos quedamos en alguna categoría, en el próximo live
vamos a seguir desarrollando las categorías. Está pendiente, ya casi lo tengo armado, exponerles a ustedes cómo se celebraban las bodas en el siglo I, porque tenemos que contextualizar. Ayer en la clase hablábamos de contextualizar y contexto, que es importante en la predicación, en enseñando, en el evangelismo, en la disertación, porque la mayoría de los líderes y ministros que exponen la palabra hacen exégesis, hacen revelación ilustrativa, hacen distorsión de las escrituras, hacen deformación del texto y hablan de todo menos el texto. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes, y para los que llegaron tarde, estamos en la segunda parte o en el segundo video de esta parábola, y de las 9 categorías, la primera, la categoría principal, es la categoría de sabiduría, prudencia, justicia y decisiones acertadas. ¿Qué pasa? Que esta categoría, que es la primera, de sabiduría, de prudencia, de justicia y decisiones acertadas, estaba basada en varios principios. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de sabiduría con respecto a las parábolas de las 10 vírgenes, usted notará que desde el versículo 1 al 5, ¿de qué se habla? De sabiduría, preparación para el futuro. Se habla en el versículo 6 de vigilancia constante. Se habla en el versículo 13 de conocimiento de los tiempos. También se hablaba de prudencia. ¿Cómo? Sí, prudencia, planificación y previsión en los versículos 3 y 4. No confiar en la suerte en los versículos 8 y 9. Ser cautelosos ante lo desconocido en el versículo 10. Se insistía en la justicia. ¿Y qué es esto? Cuando se insiste en la justicia, no podemos depender de la generosidad de otros. No podemos hacer las cosas pensando que es otro que nos las va a resolver. No podemos depender de la generosidad de otros. Lea el versículo 9. Tenemos que aprender dentro de la justicia a asumir nuestra responsabilidad personal. Lea el versículo 11. También la parábola de las 10 vírgenes nos habla de hacer decisiones acertadas. ¿Por qué? Tenemos que tomar decisiones informadas. Tenemos que aprender a no postergar las decisiones importantes, a ser proactivo, a no reaccionar solos, pero también a prepararnos para la venida del reino de Dios, como lo establece el versículo 13. Entonces, estos principios nos enseñan a ser prudentes, a estar preparados para el futuro, a vigilar constantemente y estar atentos, a tomar decisiones inmediatas y no estar procrastinando, no estar postergando. Tenemos que aprender a asumir responsabilidad personal y no depender de otros. Debemos prepararnos para la venida del reino de Dios. Y estoy en el contexto. La categoría 1 de las 9 categorías que he mencionado, que tiene que ver la categoría 1 con sabiduría, prudencia, justicia y decisiones acertadas. Es necesario que practiquemos y tengamos sabiduría, cordura, prudencia, sagacidad, sensatez, sabias decisiones. Aprendamos a tener previsión y ser preventivos, a ser vigilantes, a ser perseverantes, a ser responsables, a tener paciencia, pero también a ser diligentes. En segundo lugar, la segunda categoría, la categoría de planificación, reparación, revisión y prevención. Contiene varios principios. Y esta categoría de planificación, preparación, previsión y prevención nos hace un llamado a la preparación anticipada. Por eso las vírgenes prudentes se prepararon con anticipación para recibir al novio. Nos hace un llamado
a la planificación estratégica. Las vírgenes prudentes llevaron suficiente aceite para sus lámparas. Nos hace un llamado a la previsión de contingencias. Sí, a la previsión de contingencias. ¿Por qué? Porque las vírgenes prudentes anticiparon la posibilidad de un retorno imprevisto e inmediato del novio. Lee el versículo 5. Nos hace un llamado a la prevención de problemas. ¿Por qué? Porque las vírgenes prudentes evitaron quedarse sin aceite. Lea el versículo o los versículos 8 y 9. Nos hace un llamado a la responsabilidad personal. Cada virgen fue responsable de su propia preparación. Repito, cada virgen fue responsable de su propia preparación. ¿Por qué? Porque es un llamado a la responsabilidad personal. También es un llamado dentro de esta segunda categoría a no confiar en la suerte. Las vírgenes prudentes no confiaron en la generosidad de las otras. Leer el versículo 9. Es un llamado a la vigilancia constante. ¿Por qué? Porque las vírgenes debían estar atentas para recibir al novio en cualquier momento, conforme lo dice el versículo 6. Debemos, señores, aprender de esta parábola a no postergar decisiones, porque las vírgenes debían tomar decisiones informadas y no estar procrastinando y postergando. Es un llamado a la preparación para lo desconocido. ¿Por qué? Porque las vírgenes debían estar preparadas para lo inesperado, como le enseña el versículo 10. ¿Y qué nos enseñan estos dos primeros principios y categorías? Pero en especial esta segunda categoría: a planificar, a estar preparados con anticipación, a ser proactivos, a no trabajar solos, a tener intercambio, compañerismo, a anticipar posibles problemas y contingencias, a asumir responsabilidad, a no confiar en la suerte ni a que otro es quien nos va a resolver nuestros problemas, a estar atentos, a estar vigilantes, a estar preparados. Sí, esta parábola nos invita ¿a qué? A preparación, prevención, capacidad de esperar, provisión, planificación, vigilancia, responsabilidad, previsión a largo plazo, disposición para aprender. ¿Aprender de qué? De errores y experiencias. Gracia y paz. Seguiremos con la categoría 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en el próximo live. Que tengan un feliz sueño, que tengan buenas noches, descansen y que tengan un despertar maravilloso y glorioso. Gracias y paz. Y nos vemos en el próximo en vivo acerca la tercera parte de las 10 vírgenes. Gracias y paz. Shalom, shalom.